quiero comentarles una cosita antes de empezar, y es, normalmente cuando los pacientes van por primera vez a la consulta, a mi consulta, yo les pregunto qué pensaron cuando les dijeron que tenía cita con el psiquiatra. Porque normalmente hay un estigma muy grande con todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales y evaluación por psiquiatría. Por eso para mí es importante resaltar que el hecho de que nos inviten a este tipo de congresos nos recuerda, primero, que la salud debe ser integral y la salud mental también hace parte de este proceso, y lo segundo es que los psiquiatras podemos ser de gran ayuda para los médicos especialistas en otras áreas y en diferentes enfermedades que se pueden manifestar con enfermedades psiquiátricas. Entonces, primero quiero comentarles que es importante hablar de este tema porque la prevalencia es realmente alta en comparación con la población general. Normalmente en población general hablamos de porfiria en aproximadamente el 0,01 al 0,02%, pero en población con síntomas de enfermedad mental puede ser del 0,15 al 0,26%, hay reportes incluso que hablan del 0,4%, depende pues como la técnica de evaluación utilizada. Entonces les decía del 0,21 al 0,48%, que es mucho mayor que en la población general. Lo otro que es muy importante es que hay una dificultad diagnóstica grande, porque no sabemos si realmente existe una enfermedad mental que empeora precisamente por la presentación de una porfiria, o si la porfiria por sí sola va a causar síntomas psiquiátricos. Todavía no hemos podido pues, llegar a una conclusión con los datos que tenemos actualmente. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo con un seguimiento de 3.867 personas, es una muestra gigante. Yo ahorita estoy estudiando epidemiología, entonces yo cualquier dato así me emociono muy fácil, entonces no se vayan a asustar con eso, porque hablan de que el riesgo es 20 veces mayor que en la población general, lo cual es muy grande. De igual forma, otro estudio mostró que en pacientes con porfiria intermitente aguda el riesgo de síntomas de esquizofrenia y de trastorno afectivo bipolar es casi 4 veces mayor, y en familiares de primer grado de esta población es casi 2 veces mayor que en la población general, lo cual es realmente muy grande y plantea la posibilidad de que exista asociación genética entre enfermedades mentales y porfiria como tal. Cuando miramos a nivel sintomático, porque algo muy distinto es hablar de una enfermedad mental bien establecida y otra hablar de simplemente síntomas de enfermedad mental. Cuando hablamos de síntomas nos encontramos con casi todo el DSM-5, que es pues, el sistema clasificatorio que más utilizamos. Tenemos de todo, tenemos psicosis, tenemos síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, tenemos varios síntomas. Y cuando hablamos de síndromes como tal, también nos encontramos con la presencia en conjunto de varios síntomas psiquiátricos que conforman un síndrome psiquiátrico como tal. Entonces, es muy difícil a veces hacer la diferencia entre el paciente que tiene una enfermedad mental primaria o si por el contrario es la porfiria la que está causando los síntomas. Una pista en general, pues como la presentación clínica es exactamente igual que en enfermedades primarias, pero la diferencia tiene mucho que ver con la aparición y la desaparición de síntomas. Normalmente estos pacientes con porfiria tienen síntomas que aparecen mucho más abruptamente, pues sí, abruptamente, y desaparecen también mucho más rápido. Cuando se empieza el tratamiento adecuado, desaparecen muy rápido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en pacientes con consumo de sustancias, y si hay un consumo asociado, se hace mucho más difícil el diagnóstico. Sin embargo, en la literatura hay evidencia de que la porfiria se puede manifestar únicamente con síntomas de enfermedad mental. Hay varios reportes de casos, pasa lo mismo que lo que decía Jairo previamente, y es en psiquiatría solamente hay reportes de casos, la gran mayoría son reportes de casos, y nos encontramos, por ejemplo, que en estos se habla de pacientes con síntomas psicóticos, con delirium, que es pues esperable, y con 2 reportes de suicidio, pero asociado también a síntomas psicóticos. Y me planteé pues la pregunta, ahorita más adelante se las muestro, sobre si los síntomas psicóticos son una de las presentaciones principales de pacientes con porfiria con manifestaciones en la esfera mental. Entonces, cuando hablamos de por qué ocurre esto, cuál es la fisiopatología de los síntomas psiquiátricos en pacientes con porfiria,
En realidad no tenemos la información completamente clara, pero aparecieron algunas hipótesis que podrían explicar qué es lo que está pasando. El primero tiene que ver con una disminución en la actividad de las neuronas GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, en conjunto con la liberación de glutamato que aumenta, que es el excitatorio. Otra explicación que se ha dado es el aumento del estrés oxidativo con la aparición de radicales libres que van generando daño neuronal y finalmente pueden presentar manifestaciones psiquiátricas. Y está una teoría un poco más reciente que se trata del aumento del metabolito de las vías de quinurrenina. Con respecto a la vía de la quinurrenina, el ácido quinurrénico es un producto del metabolismo del triptófano que sabemos que es un precursor de la serotonina y que tiene mucha implicación sobre todo en trastornos afectivos. Y también este tiene relación con la regulación del glutamato y de dopamina como tal. En cuanto a la acumulación de ALA, también tiene un papel importante en este proceso, ya que se ha asociado a episodios de agitación, a depresión, ansiedad y a alucinaciones. Por lo general lo que uno ve es que los pacientes con porfiria, la depresión y la ansiedad son de difícil manejo, tiende a ser refractaria al tratamiento y tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir el fármaco o el medicamento a utilizar por el potencial de generar crisis en estos pacientes. ALA también es una sustancia, un compuesto que actúa como un agonista de los autorreceptores de GABA, principalmente de GABA-A, disminuyendo la liberación de GABA pero aumentando la liberación de glutamato, y de esta forma aparecen más radicales libres, aumenta el estrés oxidativo y aumenta el daño neuronal también, dañando pues lípidos, proteínas y las neuronas en general. Con respecto a la quinurrenina, se aumenta principalmente la porfiria intermitente aguda y se ha demostrado a través de la elevación de la tasa de quinurrenina triptófano y se ha visto baja la tasa de ácido quinurrénico quinurrenina. Entonces, mientras más quinurrenina haya, hay mayor posibilidad de daño neuronal y esta es un regulador de la síntesis del grupo hemo y termina actuando sobre el grupo hemo, sobre serotonina, sobre glutamato y sobre dopamina. Entonces, casi que se vuelve un círculo vicioso que complejiza mucho más el cuadro clínico. Recordemos entonces que el glutamato tiene mucho que ver con funciones cognitivas y por eso podría explicar, si hablamos pues como hipótesis, podría explicar por qué la aparición de delirium y de deterioro cognitivo. La dopamina tiene que ver con agitación, agresividad, impulsividad, síntomas de manía e hipomanía, y la serotonina tendría más que ver con síntomas depresivos que muchas veces se asocian a intentos de ideación suicida, a ansiedad, en todos los tipos de ansiedad, incluyendo fobias y síntomas obsesivos también. Recordemos de todas formas que la ideación suicida aumenta en cualquier enfermedad mental, es decir, no solamente es por cuestión de serotonina y por cuestión de depresión, sino que si yo tengo un episodio psicótico tengo mayor riesgo de suicidarme, y de igual forma sucede en episodios de manía y en otros tipos de enfermedades mentales. Entonces, como les decía ahorita, yo me hice la pregunta entonces, bueno, ¿cuál es el síntoma por psiquiatría que más aparece en los reportes que hay en la literatura? Me encontré con esta información que revisó estudios desde 1974, que fue que se empezó como a prestar un poco más de atención, ya ahorita les muestro por qué, a los síntomas psiquiátricos en porfiria, y de estos 19 reportes, eran puros reportes de casos, 12 de estos reportes tenían síntomas psicóticos. Entonces parece ser que los síntomas psicóticos son mucho más frecuentes, o por lo menos se reportan mucho más en la literatura, pero hay un sesgo importante y es, siempre yo les digo que la psicosis termina siendo como la sangre en psiquiatría porque es la más escandalosa, entonces es mucho más llamativa y se reporta mucho más también. Entonces esa podría ser una razón por la cual hay más literatura con respecto a este tema, incluso por encima de delirium, que tendría como una explicación. No me voy a detener acá, era simplemente para mostrarles que para nosotros los psiquiatras estos tipos de porfirias son los más importantes, las hepáticas agudas, y dentro de las hepáticas agudas, cuando me puse como a revisar lo que hay en la literatura, hay reportes principalmente de intermitente aguda, hay más reportes de síntomas psiquiátricos, seguida por coproporfiria hereditaria, y finalmente hay un par de reportes con porfiria variegata, pero de resto pues no hay como mucha información.
De acuerdo, entonces a cada especialidad uno va a hablar como de la tríada. Ahorita Jairo cambió los síntomas psiquiátricos por trastornos hidroelectrolíticos, es muy internista, pero para nosotros estos síntomas sí son muy importantes. Entonces está el dolor abdominal, están los síntomas neurológicos que son fundamentales y están los síntomas psiquiátricos también. Es muy difícil a veces porque cuando el paciente consulta con los síntomas somáticos se puede confundir precisamente con un trastorno por síntomas somáticos, que era lo que antes se conocía como un trastorno somatomorfo o como un trastorno neurológico funcional, que es lo que nosotros llamamos trastorno por conversión, que es realmente el trastorno por conversión, no muchos a los que le ponen el diagnóstico, y también se confunden con trastornos de personalidad e incluso se puede llegar a creer que es el paciente el que está simulando los síntomas o está causándolos, que es la diferencia entre los facticios y los simuladores. Normalmente el paciente con un trastorno facticio produce síntomas con el objetivo de una ganancia primaria. El concepto de ganancia primaria es un poco complejo, pero es algo así como si el paciente no se diera cuenta realmente que está beneficiándose de eso y de verdad no se da cuenta. Distinto a el paciente simulador que sí sabe que hay una ganancia específica, puntual y que va directamente a tratar de obtenerla, por ejemplo un beneficio económico, un beneficio emocional o relacional, etc. Si voy muy rápido me dicen. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, no me voy a meter mucho en eso porque sé que ahorita hay una charla de neurología y está el profe Pacho, me da susto meter la pata, entonces simplemente recordemos, hay compromiso autonómico que se puede evidenciar a través, por ejemplo, de los signos vitales. Es algo que uno puede realmente mirar, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial y confirmar si está presente o no. Y en la parte de la neuropatía tiene unas características puntuales. Tiende a ser inicialmente más proximal y pueden haber algunas alteraciones sensitivas, pero hay pruebas que nos pueden ayudar. Entonces, para poder hablar un poquito de qué nos puede ayudar, quería traerles unos datos históricos porque digamos que la emoción de los síntomas de psiquiatría en Porfiria surgieron a partir de este señor, que era el rey Jorge III de Gran Bretaña e Irlanda. Ese señor hizo muchas cosas, ese señor logró pues darle como un estatus a su reino en la época en la que lucharon una guerra que se llamaba la Guerra de los 7 años. Entonces ellos estaban luchando por India, como por una parte de Europa Oriental donde ahora está Polonia, y por parte de Norteamérica, territorios de Canadá y Estados Unidos. Él logró conquistar grandes cosas, le ganó a Napoleón en una batalla, pero ese señor más adelante se empezó a enfermar y la enfermedad que él presentaban eran cíclica con síntomas de enfermedad mental. Entonces aparecieron episodios de logorrea, aumento de la actividad dirigida, agitación, algo de oposicionismo y eran los síntomas psiquiátricos principales. Si ustedes oyen ese tipo de síntomas, ¿qué pensarían que tiene el paciente? No sé si alguien se arriesga. Un afectivo bipolar. Cuando yo estaba leyendo yo pensé, ese man tenía un TAP y no se lo diagnosticaron porque en esa época no se sabía mucho del tema. Pero además él presentó durante el curso de los síntomas debilidad muscular periférica, cataratas, disfonía, acolia, ictericia y dolor abdominal. Entonces unos psiquiatras que eran muy académicos se pusieron a revisar la literatura que había sobre este tema y encontraron esos síntomas. Ellos se llamaban, no mire si ya fallecieron, Ida Malkapain y Richard Hunter, y ellos llegaron a la determinación que probablemente lo que tenía el rey Jorge III era una porfiria intermitente aguda. Sin embargo, cuando ellos publicaron esta información, pues empezó el interés por los síntomas de psiquiatría en porfiria, pero ellos llegaron a la conclusión por algo que ellos decían como orina decolorada, que es que encontraron en algunas muestras orina color vino del rey. Sin embargo, no tenían como mucha información al respecto. Entonces aparecieron detractores diciendo que la debilidad muscular del rey no era consistente porque él algunos días tenía debilidad y otros días estaba montando a caballo o jugando cartas. Entonces no era algo como el cuadro clínico típico de la debilidad muscular o del compromiso muscular o neuromuscular en porfiria. Las cataratas no tendrían pues mucha asociación con porfiria en general. La disfonía tendría que tener un compromiso vulvar y ya debía estar muy avanzado el cuadro neurológico, lo cual no estaba, y notaban que los episodios de disfonía eran después de que él hablaba hasta 18 horas sin parar, lo cual es muy sugerente de un episodio maníaco. En el caso de la colia tampoco había mucha relación
ictericia tampoco hay mucha relación en general, y el dolor abdominal de él era muy intermitente también, era muy temporalmente muy corto lo que le sucedía con el dolor abdominal, y además lo otro que pasaba era que le daban, porque en esa época pues, las medicinas eran como a bases de eméticos y bebidas y este tipo de cosas, y cada vez que le daban este tipo de bebidas aparecía el dolor abdominal, entonces no era claro. Y la otra crítica que le hicieron fue que estos señores se ayudaron con otro señor que se llamaba, o se llama, Remington, y él fue el que propuso que el rey probablemente tendría porfiria variegata, lo cual iría mucho más en contra, digamos, del diagnóstico, porque es incluso menos común encontrar síntomas neuropsiquiátricos en porfiria variegata. Entonces eso todavía no se sabe, pero a mí me suena muy a trastorno bipolar. Bueno, algunos tips que les quiero dar, muy cortos, sobre cómo sospechar cuando cuando uno tiene un paciente que podría tener síntomas neurológicos funcionales. Son primero las características clínicas. Son pacientes con aparición repentina de los síntomas que a veces desaparece durante la distracción en la evaluación del paciente, que aumenta precisamente cuando uno atiende estos síntomas, que cuando hay manifestación de fatiga excesiva para el funcionamiento del paciente, o si uno nota que cuando se toca el tema o se evalúa precisamente el síntoma, hay como un esfuerzo demostrado para que el médico lo pueda notar. Otra cosa que puede suceder es el cambio del patrón de los síntomas durante la evaluación, es decir, yo lo tengo en una evaluación y si por ejemplo voy a poner un ejemplo de temblor, el patrón del temblor va cambiando durante la evaluación completa. Y el cuadro clínico es incompatible con lo que ya uno conoce. Entonces uno dice, pues si esta alteración neuromuscular no cuadra con lo que uno normalmente conoce en porfiria, probablemente no tenga mucho que ver. Entonces, eso también es muy importante, que puede ser tanto global como limitada, y que podemos utilizar algunas pues, pruebas que se pueden hacer durante la evaluación. Son muchas. Podríamos hablar incluso un seminario completo sobre ellas. Quiero recordarles el signo de Hoover, que es cuando el compromiso es en miembros inferiores, que es, profe, cualquier cosa me disculpa si meto la pata, pero entonces uno le pide al paciente que levante la extremidad que no está comprometida, ubica la mano por debajo del muslo y siente si el paciente no tiene realmente compromiso motor, como la pierna que se supone que está afectada va haciendo como una pues tira hacia abajo, tratando de compensar la flexión del miembro que no tienen nada. Y lo otro que se puede utilizar es mirar la debilidad en miembros superiores. Uno le pide al paciente que extienda las manos pues, al frente, que muestre las manos, y debe mantener las manos durante varios segundos, y uno va viendo si hay una parecia real que el paciente empieza a descender la mano pero va haciendo pronación mientras va haciéndolo. Si el paciente cae la mano derechita, probablemente no hay una parecia pues orgánicamente mediada. Otro diagnóstico muy importante a tomar en cuenta, Jairo dijo ahorita, el ayuno desencadena muchas crisis de porfiria. Les cuento que yo trabajo en un centro de trastornos de la conducta alimentaria y tengo un entrenamiento en trastornos de la conducta alimentaria, y anorexia nerviosa es una enfermedad muy compleja por muchas razones. Y tener un trastorno metabólico, una enfermedad metabólica más anorexia nerviosa complejiza mucho más el asunto, incluyendo diabetes, que es una de las más comunes, pero en porfiria también sucede, porque si una persona está haciendo ayunos va a tener más crisis de porfiria. Entonces les traigo un caso de Brasil, de un hombre de 19 años, que no es habitual en anorexia nerviosa, es más común en mujeres, con una pérdida de 36.2 kilos en 6 meses, es una barbaridad. Luego empezó a presentar paresia flácida en miembros inferiores de manera asimétrica abrupta y parestesia en las 4 extremidades. Este paciente luego empezó con episodios de dolor abdominal, constipación y orina roja. Había antecedente familiar de enfermedad mental, entonces la gente se centró solamente en la parte psiquiátrica. Se hizo un diagnóstico luego de un Guillain-Barré, pero el paciente no quiso que se le aplicara ni inmunoglobulina ni plasmaféresis.
El paciente durante ese tiempo tuvo algunas conductas, cuando sale de alta, porque no, pues le dieron alta voluntaria, algunas conductas antisociales y de heteroagresión, pero no es lo habitual. No es lo habitual que los pacientes sean agresivos, ni que sean la foto que puso Jairo de Jack Nicholson en El Resplandor, es rarísimo. Pero este paciente tuvo este tipo de conductas y luego volvió a ingresar por una cuadriplegia que fue algo progresivo, con hiporreflexia, hipoestesia táctil y vibratoria distal y alteración en la propiocepción consciente. Se les hicieron estudios de extensión, se encontró una polineuropatía axonal sensoromotora, niveles de vitamina B12 y el líquido cefalorraquídeo completamente normal, y encontraron niveles de porfobilinógeno en orina aumentados, haciendo el diagnóstico posterior de porfiria intermitente aguda, pues complementando los estudios, y como estaba estable consultaron un poco tarde y estaba estable en el cuadro neurológico y clínico, se le hizo tratamiento para la anorexia buscando que no se volvieran a repetir por lo menos tan seguidas las crisis de porfiria, que en este caso utilizaron ISRS, que en realidad no es que tenga mucha evidencia en anorexia, pero sí utilizaron terapia cognitivo-conductual, que sí es uno de los pilares principales. Entonces, ¿qué pasa? No me voy a detener mucho acá. Acá está la sintasa, aquí es donde ocurre el problema por eventos que la aumentan o porque se necesita más hemo pues a nivel hepático. Y esto ocurre en situaciones de restricción de carbohidratos y ayunos prolongados o pérdida de peso. Entonces, queda la duda, ¿será que la porfiria causó la anorexia en este paciente o si por el contrario fue la anorexia la que disparó una porfiria en un paciente que genéticamente tenía riesgo? El tratamiento en general de psiquiatría en estos pacientes es interdisciplinario, muy parecido a lo que hacemos habitualmente, pero con una pequeña pero importante diferencia, y es no les podemos dar todos los medicamentos que tenemos disponibles. Entonces existen pues como estas páginas donde ustedes pueden consultar que hay bases de datos sobre qué medicamentos tienen potencial de porfiriogenicidad y ahí pueden confirmar si un medicamento se le puede o no dar a un paciente con síntomas psiquiátricos y porfiria. Y yo creo que todos los medicamentos, pero no busque los demás, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, una de estas bases me mostró que valproato y carbamazepina ni de fundas, eso no se puede dar porque empeoran. Risperidona, sertralina, imipramina, viperideno y donepezilo se podría, y la mayoría son en verde, es decir, no causan riesgo. Pero yo no me quedé como satisfecho solamente buscando ello, dije, vamos a buscar más información y me encontré con algo un poco controversial. Por ejemplo, los tricíclicos son los menos favorables según este otro artículo. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, solo la fluoxetina muestra seguridad absoluta. Los duales, solamente la duloxetina ha mostrado seguridad absoluta. El bupropion, que no lo reportaban en el semáforo que les mostré, es aparentemente porfiriogénico, y otros que no están clasificados, que son relativamente nuevos, no tanto, pero un poquito, duloxetina y el Brintelix, la ortioxetina, tampoco está clasificado, entonces no sabemos si lo podemos dar o no. En general, los antipsicóticos son seguros. La risperidona, ahorita les mostraba que podría o no, es controversial este dato, es inconsistente, y la quetiapina tiene una particularidad, y es que la quetiapina altera la absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal, entonces podría generar crisis, no como medicamento como tal, como su papel farmacocinético, sino más como por la parte de la absorción de carbohidratos. Las benzodiazepinas, pues en realidad no están del todo contraindicadas, y los opioides no son porfiriogénicos, son seguros, pero hay muchos reportes que dicen, bueno, hay potencial adictivo, pero entonces dije, bueno, ahorita más adelante les voy a mostrar qué información hay sobre este tema. Otros que utilizamos, trazodona es controversial, que lo usamos bastante, y clonazepam también lo utilizamos bastante y es controversial. Antes de, entonces, quería hablarles un poquito de lo de opioides, porque no había como información 100% segura para mí que demostrara que tener porfiria más opioides igual a abuso. No, pues entonces vamos a mirar qué hay. Entonces me encontré solamente con un reporte de un paciente con unas conductas bastante particulares, porque es un paciente en Texas de 48 años, divorciado, ahí ponían que es de origen latino, con un dolor crónico secundario a una posible porfiria intermitente aguda y a un posible trastorno afectivo bipolar, pero el paciente llegó sin historia clínica, como llegan muchos de nuestros pacientes. Llegó con el dolor abdominal severo, decía que tenía ideación suicida,
y el paciente exigía que se le aplicara analgesia con opioides para el dolor abdominal, que no es lo habitual que uno encuentre. Signos vitales, el examen físico estaba normal, tenía algo de dolor abdominal difuso en la región que él refería, y los paraclínicos que se les solicitaron estaban normales también. Entonces pidieron interconsulta de psiquiatría de enlace, los psiquiatras fueron, no encontraron ninguna psicopatología mayor, y los datos de la historia clínica les llamaba la atención que, como pasa en muchos hospitales grandes, cuando uno hace psiquiatría de enlace, un día va uno, el otro día va otro, y va cambiando pues, de psiquiatra cada día, y eso es, en este tipo de casos es beneficioso porque uno puede encontrar realmente como inconsistencias cuando hay dudas. Y aquí este paciente tuvo muchas inconsistencias. Se solicitaron historias clínicas previas de instituciones donde él había dicho que había consultado y encontraron que realmente no había información sobre diagnóstico ni de porfiria ni de trastorno afectivo bipolar, pero sí de crisis dolorosas y de suministrarle opioides, incluyendo morfina, e incluso una vez le dieron fórmula de alta con fentanil en parches. Entonces quedó la duda si este paciente estaba simulando, pero es muy difícil realmente llegar a esa conclusión solo por eso. Entonces le mandaron tratamiento con analgesia no opioide, le mandaron psicoterapia y lo mandaron a citas con hematología, pero haciendo como el seguimiento, porque la intención era hacer el estudio genético, no lo encontraron, pues no fue a las citas. Entonces seguí buscando como evidencia actual que hay, que en estudios como un poquito más recientes no hay como una información general sobre unas guías recomendadas. De 1953 a 2016 encontré puros reportes de casos, algunas revisiones de la literatura, pero ni siquiera para revisión sistemática nos da, mucho menos metaanálisis. Un estudio encontró entonces en pacientes con porfiria, ese estudio es muy bacano porque es un estudio aquí de Colombia, que apenas va a salir, pero ellos reportaron una revisión donde nos dieron estos datos. Es de la Universidad de los Andes, de la Fundación Santa Fe. Entonces mencionaron que el 89% de los pacientes con porfiria tenían manifestaciones psiquiátricas, es alto. La evaluación psiquiátrica se requirió en 42% de los pacientes, es decir, eran tan disfuncionales los síntomas que necesitaron una evaluación por nosotros. Los opioides para el dolor se utilizaron en el 52% de los casos, pero solo el uso inadecuado, no estoy diciendo adicción ni abuso, uso inadecuado en el 15.6%. O sea, todavía no tenemos cómo confirmar realmente que hay un abuso de opioides asociado. Y se identificaron rasgos disfuncionales de personalidad, pero no dijeron realmente cuáles. Por ahí hay reportes de trastorno límite de personalidad y hay reportes en algunos casos como de antisocial, pero es raro, pues no es como lo común. Entonces, en estos estudios un poquito más recientes de los últimos 5 años y estas revisiones, encontré que muchos de los pacientes ya tenían historia previa de trastornos mentales, pero yo no puedo llegar a concluir que fue que el paciente tenía un trastorno mental y no tiene porfiria, sino que también pudo haber sido que la porfiria debutó como una enfermedad mental solita. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y lo otro es que me pareció muy importante como desglosar un poquito la información, y es, recuerden que yo les había dicho que la risperidona no se sabía si sí o si no. En este caso acá lo utilizaron y luego se tuvieron mucha más confianza y le mandaron un medicamento que se llama paliperidona, que es como un primo de la risperidona pero de depósito. O sea, ellos ya se sintieron tan confiados que mandaron de una vez el Invega Sustena. Y aquí hay reportes de uso de la motrigina sin complicaciones e incluso de tricíclicos que habíamos visto en algún momento que estaban contraindicados. Aquí usaron nortriptilina y al parecer el paciente no tuvo ninguna complicación. Algo muy llamativo es que hay una tendencia a la mejoría clínica, y les voy a devolver acá porque si ustedes ven, varios de esos tenían, por ejemplo, trastorno bipolar, manía, esquizofrenia, y uno ve que en la esquizofrenia como el pronóstico a veces no es tan benigno. Entonces llama mucho la atención precisamente porque podría ser una clave el hecho de que el paciente mejore tan milagrosamente con el tratamiento, que probablemente sea por porfiria más que por una enfermedad mental solita. Pues es una conclusión a la que yo llego, puedo estar equivocado. Entonces, como conclusiones, la prevalencia de porfiria hepática en pacientes con síntomas psiquiátricos es mayor que en la población general, puede mimetizar la porfiria la mayoría de trastornos mentales, la aparición de estos síntomas es mucho más abrupta y su desaparición es más rápida, y hay que ser cautos en cuanto a la selección de psicofármacos, ya que estos pacientes en general requieren un manejo interdisciplinario por varias especialidades, y acuérdense que nosotros somos una de ellas.